Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del comportamiento de la economía global, junto a mis compañeros Kelly Yolanda Rodríguez, Oscar Hernando Rojas y quien les habla María Guillón. Bueno, daremos una breve introducción acerca de qué trataremos en este video. Entonces abordaremos el comportamiento de la economía a escala global, analizando cómo los países diseñan y aplican políticas económicas para alcanzar sus metas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. También exploraremos el papel de los indicadores económicos como el PBI, la inflación, el desempleo y la balanza comercial, así como la dinámica de los ciclos económicos que reflejan las bases de expansión y recesión que atraviesan las distintas economías. Bueno, iniciaremos tratando los funcionamientos de las políticas. Entonces, las políticas económicas son herramientas que los gobiernos usan para influir en el rumbo de la economía. Su funcionamiento se basa en tomar decisiones que afectan variables clave como el empleo, la producción, los precios y el consumo. En este caso, decidimos determinar tres políticas, las cuales son la política fiscal, la política monetaria y la política estructural. Entonces vamos a iniciar con la política fiscal, la cual actúa mediante el gasto público y los impuestos. La política monetaria es manejada por el Banco Central y regula el dinero en circulación y las tasas de intereses. Y por último, tenemos las políticas estructurales, que buscan mejorar la capacidad productiva del país a largo plazo y que incluyen reformas en educación, infraestructurales, mercados laborales, tecnologías y son claves para aumentar la competitividad. Bueno, sí, como siguiente vamos a hablar acerca de cinco objetivos claves, los cuales son el crecimiento económico sostenible, que hace referencia a aumentar la producción sin dañar el ambiente ni grabar desigualdad. La siguiente nos habla acerca de la estabilidad de precios, que hace referencia a controlar la inflación para poder proteger el poder adquisitivo. Luego tenemos el pleno empleo, el cual es generar suficientes oportunidades laborales. Como cuarto objetivo tenemos el equilibrio externo, lo cual hace referencia a mantener balance entre exportaciones, importaciones y flujo de capital. Y por último, estabilidad financiera, la cual evita crisis y fortalece sistemas financieros internacionales. Daría paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. El ciclo económico es una herramienta clave para entender cómo y el por qué cambia la economía con el tiempo. Es decir, que los ciclos afectan las decisiones económicas tanto para gobiernos, empresas y familias. Por eso los gobiernos tratan o aplican políticas para estabilizar los efectos negativos como el desempleo y la inflación. Bueno, a continuación, las políticas macroeconómicas. Para las políticas macroeconómicas, les voy a hablar de que son herramientas que utilizan los gobiernos y los bancos centrales para dirigir la economía de un país y mantenerla estable. Es decir, que estas políticas buscan controlar aspectos claves como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el déficit fiscal. Estos se dividen principalmente en dos: política fiscal y política monetaria. Para la política fiscal es aplicada por el gobierno y consiste en manejar el gasto público y los impuestos. También para en épocas de crisis o recesión el gobierno aumenta el gasto y reduce impuestos para estimular el consumo y el empleo. Y en épocas de expansión fuerte pueden reducir el gasto o subir impuestos para evitar que la economía se sobrecaliente. En el número 2 encontramos las políticas monetarias. Para las políticas monetarias es de manejo
o bueno, se encarga el manejo de este ítem el Banco Central. Este y su objetivo que la y Análisis de indicadores económicos clave y el panorama global. Los indicadores económicos fundamentales que nos permiten comprender el estado actual y prever la evolución de la economía global. Analizaremos su relevancia y el comportamiento actual en el entorno económico mundial. Principales indicadores macroeconómicos. Los indicadores económicos son herramientas vitales para medir la salud de una economía y anticipar sus tendencias. A continuación destacamos los más influyentes a nivel global. El primero es el Producto Bruto Interno, quien es el que mide el valor de bienes y servicios producidos en un país y refleja su actividad económica y crecimiento. El Índice de Precios al Consumidor, el IPC, que nos indica la variación de precios de una cesta de bienes y servicios, siendo un barómetro clave de la inflación y el poder adquisitivo. La tasa de desempleo, que es la que representa el porcentaje de la fuerza laboral sin empleo, señalando la salud del mercado del trabajo y los posibles desafíos estructurales. Y por último, producción industrial, quien es la que mide los bienes producidos por el sector manufacturero, ofreciendo una visión del ciclo económico y la capacidad productiva. En cuanto al contexto económico global actual, la economía mundial se enfrenta a una serie de desafíos y oportunidades que configuran su trayectoria futura. Diversas instituciones y factores clave influyen en su comportamiento. Entre estos está el crecimiento moderado y tensiones, motores de crecimiento y desafíos regionales, endurecimiento monetario y restricción fiscal, y riesgos y fragmentación global. En el primero, los organismos como el FMI y el Banco Mundial pronostican el crecimiento global moderado, menos el 3%, lastrado por conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y presiones inflacionarias. La resiliencia de las cadenas de suministro es crucial. El segundo, los motores de crecimiento y desafíos regionales. India emerge con un motor de crecimiento significativo impulsado por políticas energéticas y sociales. En contraste, algunas economías desarrolladas lidian con estancamiento y persisten en la inflación, dificultando su recuperación. Endurecimiento monetario y restricción fiscal. La política monetaria global se ha endurecido con subidas de tipos de interés para contener la inflación, lo que ha desacelerado la inversión. La política fiscal es restrictiva en muchos países, reflejando altos niveles de deuda post-pandemia. Por último, riesgos y fragmentación global. Conflictos armados, crisis climáticas, desequilibrios financieros y cambios en el comercio global, como los aranceles y la fragmentación de mercados, representan riesgos significativos. La cooperación internacional es más crítica que nunca. ¿Cuáles serían las claves para el futuro económico? Deberíamos tener un monitoreo constante. La capacidad de adaptar el seguimiento continuo de los indicadores son esenciales para navegar en la incertidumbre. Resiliencia adaptiva. Las economías deben fortalecer su resiliencia ante choques externos, diversificando sus estructuras productivas. Y por último, cooperación global. La colaboración internacional es vital para abordar desafíos comunes como la inflación, el cambio climático y las tensiones políticas. En conclusión, podemos decir que comprender el comportamiento de la economía global implica analizar sus políticas económicas, sus indicadores, el ciclo económico y los objetivos macroeconómicos. Cada uno de esos elementos se interrelaciona y su adecuada gestión es fundamental para garantizar el bienestar de las naciones. En un mundo donde cada vez más interconectado, la coordinación internacional, el diseño de políticas sostenibles y la respuesta ante riesgos globales son esenciales para una economía resiliente y equitativa.